¿Puede una sola terapia realmente hacer una diferencia para el bruxismo y la disfunción de la articulación temporomandibular? Un estudio clínico publicado por Pares mostró un enfoque fascinante que podría cambiar la forma en que tratamos las disfunciones temporomandibulares. La disfunción temporomandibular y el bruxismo impactan las vidas de millones. Este estudio, que involucró a 151 pacientes, explora una alternativa no invasiva, la terapia Atlas Prophylax, dirigida a los músculos suboccipitales. Ahora, vamos a sumergirnos en la ciencia. La postura de la cabeza hacia adelante puede alterar la biomecánica del cráneo y la mandíbula, lo que lleva a desequilibrios musculares y articulares. Atlas Prophylax se enfoca en el atlas, la primera vértebra, y en los tejidos blandos de la región suboccipital, con el objetivo de restaurar la alineación postural cervical y sus efectos en el sistema estomatognático. En este estudio se evaluaron variables como el dolor, el bloqueo mandibular, el ruido articular y el bruxismo, junto con las desviaciones de las líneas medias dentales. 71 pacientes fueron analizados fotográficamente antes y después del tratamiento. Los resultados fueron muy reveladores. Después de la terapia con Atlas Prophylax, más del 80% de los pacientes vieron una mejoría en el bloqueo mandibular. El dolor, el ruido articular y los chasquidos se redujeron en más de la mitad y el bruxismo disminuyó en alrededor del 70%. Además, más del 80% reportó un alivio significativo del dolor y una alta satisfacción en los cuestionarios para pacientes. Las mediciones fotográficas mostraron mejoras en la alineación de la línea media dental tanto en posiciones abiertas como cerradas. Estas desviaciones, relacionadas con la disfunción temporomandibular antes del tratamiento, vieron una reducción significativa después de la terapia. También hubo hallazgos interesantes basados en la edad y el género. Las mujeres tuvieron una mayor prevalencia de disfunción temporomandibular antes del tratamiento, pero los hombres mostraron una mejoría más rápida. La edad también jugó un papel, y las personas mayores de 50 años experimentaron respuestas más lentas. En conclusión, la terapia Atlas Prophylax demostró ser eficaz para reducir los síntomas de la disfunción temporomandibular, el bruxismo y las desviaciones de la línea dental media. Si bien aún se necesitan ensayos clínicos controlados, este estudio sugiere su potencial relevancia clínica en el complejo cráneo-cervical. Este estudio fomenta una perspectiva odontológica más amplia, integrando enfoques posturales y neuromusculares como Atlas Prophylax para tratamientos más estables y menos invasivos.